Muy bien, sí, efectivamente. Muchas gracias, doctor Kesenovich. Muchas gracias, doctor Francisco Ochoa, por permitir esta reunión. Me toca a mí hablar del enfoque de la Academia Nacional de Medicina y la Educación Médica. Y tal y como lo escribió el doctor Ruelas, me permití hacer este enfoque en dos sentidos distintos. Uno es, primero, cómo es que nace la academia en función de la educación y cómo se ha desarrollado en ella a lo largo de tantos años. Y segundo, cuáles serían, y en forma muy breve, aquellas cosas en donde las academias, la Nacional de Medicina y la Mexicana de Cirugía, podríamos incidir en algunas formas en la educación médica. Me gusta empezar aquí, muchas veces lo he hecho, diciendo que la Facultad de Medicina, la hoy Facultad de Medicina, tiene 433 años enseñando médicos. De hecho, vamos a cumplir 434 años. Aceptar esto es entender tal vez un poco de muchas de las cosas que han pasado a lo largo de la educación médica en México y del desarrollo de la salud en México. Estábamos ahí antes que todo. De hecho, el protomedicato se funda casi 50 años después de que se genera la Escuela de Medicina de la Regla Pontificia. Y nace el protomedicato, que recuerden ustedes, es el antecedente del Consejo de Salubridad General, ¿no?, para velar por el buen ejercicio y enseñanza de la medicina y vigilar todo aquello en conexión con la higiene y la salubridad públicas. ¿Quiénes integraban este protomedicato? Lo integraban el catedrático de prima de la Real y Pontificia, quien presidía el protomedicato, el catedrático de vísperas, que era el primer vocal, y un segundo vocal que era designado por los dos anteriores. Es decir, el protomedicato, de una u otra forma, nace y se rige desde la Escuela de Medicina de la Real y Pontificia. Y así pasa muchísimo tiempo. De hecho, el primer antecedente que existe de creación de una academia en México lo es en el segundo tercio del siglo XVIII, cuando un grupo de practicantes de medicina real y pontificia acuden con el virrey, el señor Marqués de Villafuerte, para solicitar la aprobación de unos estatutos para crear la primera academia de medicina, aduciendo que ya se habían venido reuniendo para ellos con el catedrático del método del doctor don Nicolás Torres de la Real y Pontificia. El virrey no les hace caso, aquello no funciona, pero es realmente el primer antecedente existente de una academia. La escuela sigue funcionando. Para 1825, esta escuela de medicina real y pontificia había formado ya casi 2,000 médicos, y el protomedicato se extingue en 1835 con el país independiente. Es don Valentín Gómez Farías, como todos ustedes saben, quien desaparece a la universidad y crea estos que son los establecimientos de instrucción pública, y crea 6 de ellos. En el cuarto decreto crea el establecimiento de ciencias médicas. A todos ustedes se les escapa que esta fecha la seguimos celebrando hoy en día, porque esto fue el 23 de octubre, y a la fecha de cuando surge el establecimiento de ciencias médicas, la celebramos como el Día del Médico. ¿Por qué? Porque en ese momento se reforma la educación médica en México y inicia una nueva etapa de la medicina. Este fue don Casimiro Lisiaga, el primer director del establecimiento de ciencias médicas. Con él también comienza el peregrinaje de la Escuela de Medicina por todos lados. Y no es sino hasta 1855 que siendo director don José Ignacio Durán, que se compra el Palacio de Medicina y ya queda la sede formal en el antiguo Palacio de la Inquisición. Lo compran, por cierto, como también saben, los profesores de la Facultad de Medicina. Hay una primera academia a la que hacía mención ya el doctor Mancilla, que fue la Academia de Medicina de México de 1836, que era integrada por los profesores de la Escuela de Medicina. Esa academia no funcionó, pero los nombres los tienen ahí: Casimiro Lisiaga, que ya vimos la fotografía, don Pedro Escobedo, que lo tienen ustedes enfrente, y Manuel Carpio, entre otros. Es decir,
la academia viene surgiendo finalmente de la Escuela de Medicina. Lo que nosotros ya en la Academia Nacional de Medicina identificamos como la academia formal, nace de la comisión científica. En esta comisión científica estaba incluido don Carlos Hermann, nace pues durante el imperio de Maximiliano, y don Miguel Jiménez como su vicepresidente. Esta Academia Nacional de Medicina se transforma, esta comisión científica se convierte en la Sociedad Médica de México y posteriormente en lo que es la Academia Nacional de Medicina. Y fue don Miguel Jiménez su primer presidente. A don Miguel Jiménez, desde hace muchísimos años, está en la oficina del director de la Facultad de Medicina y es el retrato que tiene atrás todo director de la Facultad de Medicina. Desde entonces, desde 1866, después de su fundación, las sesiones de la Academia Nacional de Medicina se llevan a cabo en la vieja Escuela de Medicina. Y así pasan todo el último tercio del siglo XIX. Y ya no voy a abundar mucho en el personaje de don Eduardo Lisiaga, quien también fuera director de la Escuela de Medicina, simultáneamente que era presidente del Consejo de Salubridad General. Se valían entonces ahí dos chambas, ¿no? Pero don Eduardo, sin duda ya se comentó, hizo grandes reformas a toda la salud mexicana, y en 1911, siendo director el doctor Zárraga, el Hospital Escuela se queda formalizado como el Hospital General de México. En 1912 es el presidente Madero el que le da el reconocimiento como institución oficial a la Academia, y desde entonces se goza pues de esta calidad desde 1912 por la Academia como órgano consultivo oficial. El matrimonio de la Academia pues tenía ya muchos años con la Escuela de Medicina, aunque han habido ciertos desencuentros. Don Aureliano Urrutia, sin duda uno de los grandes cirujanos, o el mejor de los cirujanos del principio del siglo XX, desalojó la Academia de la Escuela de Medicina, y de hecho entonces era presidente don José Terrés de la Academia de Medicina. Y dice que en 1913 la Academia tuvo que abandonar el cariñoso nido que la cobijó desde 1864, y que era a causa y efecto del hermanazgo que tenía con la dirección y el profesorado de la Escuela de Medicina. Y así permaneció desalojada, y era tal la indignación, fíjense, que en 1919, don José Macías, rector de la Universidad Nacional, declaró en la sesión inaugural de la Academia que en breve volverá a ocupar la Academia su salón en la Facultad de Medicina, y así sucedió. Así sucedió, regresó a la Academia y hubo un segundo desencuentro con don Guillermo Parra, que desalojó arbitrariamente la Academia para crear salones en ella. Si uno revisa los directores de la Escuela de Medicina durante el siglo XX, solamente don Guillermo Parra no era miembro de la Academia Nacional de Medicina. Es casi un requisito no escrito el que ser director de la Facultad de Medicina tiene uno que ser de alguna forma miembro de la Academia Nacional de Medicina. Don Gonzalo Castañeda, que fue presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1922 y fundador de la Academia Mexicana de Cirugía, estimaba a la Academia como el genuino representante de la enseñanza, y que pues la tenía y la abrigaba en su seno, pues era la Academia el fruto sazonado y el estímulo más eficaz para maestros y discípulos, que con su dedicación y empeño estaban llamados a ser sus miembros futuros. Y creo que esto sigue siendo vigente de alguna forma. En 1925 ya se señalaba también el rector de la universidad, de hecho el primer rector médico de la universidad fue don Alfonso Pruneda, para entonces también secretario perpetuo de la Academia, restableció a la Academia en su lugar en el Palacio de Medicina, siendo director y presidente de la Academia don Fernando Carranza, quien también fuera posteriormente rector de nuestra universidad. Y Alfonso Pruneda decía, son dos instituciones que nunca deben haberse separado, puesto que las unen poderosos lazos espirituales. Desde entonces, y hasta que la Academia se mudara
a este su recinto fue el Palacio de Medicina, la antigua Escuela de Medicina, el lugar donde la Academia sesionara. Hoy en día todavía en el Palacio se encuentra un recinto dedicado a la Academia Nacional de Medicina. Así pues, la educación y la academia son de hecho cosas inseparables. De una u otra forma, la academia nace de la universidad y como su efecto con un proceso educativo. Y nos unen pues lazos históricos de gestación, de crecimiento y madurez. Pero también nos unen intereses comunes en torno a la enseñanza, a la difusión del conocimiento y a la investigación, como ha procurado mostrar este simposio. Las escuelas de medicina, decía Alfonso Pruneda, decía entonces la escuela de medicina, deben estimar a la academia, pero creo que esto debe hablarse aquí en plural, a las academias, como los representantes genuinos de su enseñanza, pues las academias, y no es diferente hoy en día, es el fruto sazonado y el estímulo más eficaz para sus maestros y discípulos, que de una u otra forma serán sus miembros. Y esta frase sigue siendo vigente. En 1933 nace esta Academia Mexicana de Cirugía, y nace con Gonzalo Castañeda como su primer presidente, que habían sido ya para entonces presidente de la Academia Nacional de Medicina. Y su primer vicepresidente fue Manuel G. González, y su vocal fue el doctor Castro Villagrán. Los tres, G. González y Castro Villagrán, fueron también directores de la Facultad de Medicina. De tal forma que también a esta Academia Mexicana de Cirugía, de una u otra forma, está totalmente involucrada con la enseñanza de la medicina y su surgimiento está en ella. Cambio ahora, nada más, en forma muy breve, para hacer algunas consideraciones sobre temas educativos en donde las academias tendríamos algo que decir y podríamos actuar. Yo creo que en general a las academias en relación con la medicina general y con las especialidades nos debe importar que los médicos que ejercen sean competentes, que estén actualizados y que puedan mantenerse actualizados a lo largo de su ejercicio profesional. Y de hecho así lo hemos hecho, ya lo comentaba también el doctor Mancilla. Desde 1987 se creó el Programa Nacional de Actualización y Desarrollo Académico para el Médico General, el PRONADAMEG, que tuvo ya nexo en prácticamente todos los estados de la República. Y yo diría que la Academia Mexicana de Cirugía tiene hoy en día también un programa muy vigoroso de actualización para médicos generales de casi un año de duración. Aquí yo me pregunto si vale la pena que hagamos dobles esfuerzos, si no debía ser esto algo a analizar y ser un esfuerzo conjunto de ambas academias, la actualización y el conocimiento de los médicos generales. Porque de hecho actuamos en muchas instancias juntos. Vean ustedes, por ejemplo, en el Comité Normativo Nacional de Medicina General, el CONAMEGE. En el CONAMEGE se integra por representantes de estas dos academias, por representantes del Consejo Nacional de Certificación de Medicina General y por la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina. Entonces, ahí estamos, de una u otra forma, regulando la actividad de los médicos generales. Y aquí hay una serie de incongruencias. Déjenme darles una, simplemente. A ver, tomemos esta egresada y la presento como mujer, porque hoy en día son más las mujeres que estudian medicina que los hombres. Ella cursó 6 años y medio de medicina, se presenta un examen nacional, del cual tiene una oportunidad de 4 para acreditarlo y ser seleccionada, aunque no quiere decir que no lo haya pasado, simplemente que no alcanzaba a ser seleccionada. ¿Y qué le sucedió esto? No fue seleccionada en el examen nacional y no recibe nada a cambio de eso. Ya presentó un primer examen. ¿No sería más lógico de una u otra forma que este examen tuviera un valor para la medicina general? Que una vez que este estudiante con un cierto nivel acredite, pudiera ingresar al Consejo Mexicano de Medicina General. Lo estamos examinando. ¿Por qué tiene que tener un doble examen un médico general?
Bien, vean ustedes ahora lo que nos pasa en las especialidades. Ya también se señalaba, en 73 nace el primer consejo de especialistas, para 74 ya eran 14 consejos, que fue cuando entonces solicitaron de la Academia Nacional de Medicina que tuvieran la idoneidad y la Academia se los otorgó. Hasta el 95 integramos el CONACEM, donde afortunadamente se integra ya la Academia Mexicana de Cirugía, y para el 2012 ya son 47 consejos de especialidad. Hay que decir que el CONACEM lo integramos en forma paritaria, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía y 4 representantes de los consejos. Si las academias tienen una voz muy importante dentro de la estructura de los especialistas. Y también tienen muchas incongruencias. A ver, esta misma mujer, ahora sí pasó el examen. Si pasa el examen y termina una residencia, ya hace 4 años más de una residencia, recibe un título en especialista y ahora los consejos la vuelven a examinar. Si lo aprueba y los certifica, hay que decir que de entrada se examinó 2 veces, lo que le examinó la universidad y lo que le examinan los consejos. Pero los consejos nunca evaluaron su comportamiento que ella tuvo durante la residencia. No evaluaron ni su profesionalismo ni sus competencias. ¿Qué pasa si lo peor sucede, que es que no la aprueba? Bueno, cabría preguntarse si están los reactivos de los consejos bien hechos, si tenían un grado de discriminación adecuado, si fue el examen práctico que le hicieron el correcto. Y peor tantito, podríamos impedir que alguien que ya tiene un título universitario ejerza como especialista. Y vivimos siempre esa lucha. ¿No sería mejor pensar en un examen único de residencia, que fuera al mismo tiempo y se involucraran los consejos, en donde se pudieran analizar las competencias obtenidas durante la residencia y en un examen de conocimientos saliera ese médico especialista con su examen, su título universitario y acreditado por el consejo? Son temas que hay que traer a la mesa como academias y a la mesa como educadores. Simplemente los quise hoy subrayar y mi tiempo ya se excedió, doctor Krashenovich, así que muchas gracias.